agropecuaria fue la que lideró CFT San Agustín, y nos hizo un trabajo de desarrollo de muchos elementos, pero el que quiero destacar y que va a ser presentado hoy día es de los denominados maletines didácticos, que es un conjunto de recursos pedagógicos orientados a docentes técnicos profesionales de las especialidades de agropecuaria, que les facilite su diseño de clases, planificación de clases, hay PowerPoint, hay infografías, videos, una serie de recursos que estamos seguros a los profesores que tienen los módulos armados y desarrollan las clases, les van a poder escoger algunos elementos en este momento de pandemia en que hay que hacer muchas actividades a distancia, y a los profesores más nobles que por primera vez les toca hacer algunos de los módulos de las especialidades o de sus menciones, van a encontrar entonces una guía con actividades que les va a permitir facilitar su trabajo. Quisiera agradecer el trabajo de CFT San Agustín en este periodo, que puso a sus profesionales, a su equipo, a su directora académica liderando el proyecto. Quisiera agradecer también el trabajo de los equipos de la Secretaría Ejecutiva de Educación Media ATP, que lideraron esta iniciativa desde el Ministerio de Educación, en conjunto con la Unidad de Currículum y Evaluación, que ha estado desplegando todos los materiales de todas las especialidades, no solo de esta, en Aprendo en Línea, así que los tenemos disponibles para los docentes en dos lugares, Aprendo en Línea y en recursos.redfuturotecnico.cl para los docentes. Entonces el propósito de la actividad de hoy día es que pueda mostrar CFT San Agustín de primera mano cuál fue el diseño que estuvo detrás, en qué pensaron, qué elementos consideran y cómo los docentes de las especialidades le pueden sacar el mejor provecho posible a este trabajo de un año de duración. Así que muchas gracias, espero que sea de mucho provecho para los docentes en la presentación que va a hacer ahora el equipo que lidera Jessica Gómez, y bueno, un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Muchas gracias, Andrés, te agradecemos tu palabra. Quiero dejar con ustedes a continuación a nuestra vicerrectora académica, quien va a hacer esta exposición el día de hoy. Ella es Jessica Gómez y los dejo con mucho agrado. Muchas gracias. Bueno, agradecer primero que nada a Andrés Pérez por estar acompañándonos hoy día y hacer referencia justamente a un proyecto que tuvo, yo diría que harto cariño, harto empeño, porque entendemos que el propósito era justamente dar herramientas para fortalecer el currículum, y obviamente entendemos también que había que hacer un trabajo pensando también en el contexto actual, que era la pandemia. Así que en ese sentido, justamente creemos que desde lo que empezamos a desarrollar, luego fuimos incorporando esta realidad que pudiese hoy día ser de apoyo para todos ustedes. Así que vamos entonces a iniciar la presentación. Voy a presentar. Voy a dividir la presentación en dos momentos. Uno es la presentación justamente del proceso completo del proyecto, para que ustedes entiendan las dimensiones que tenía, los distintos maletines y los productos que se plantearon, y vamos a mostrar algunos ejemplos, de manera que ustedes puedan apreciar la envergadura de las distintas materialidades de los elementos, y luego vamos a seguir entonces avanzando en el resto de los maletines que también van a estar disponibles para vuestra consulta. Así que voy a hacer la primera presentación. Bien, tal como les señalaba, el proyecto tuvo varios escenarios. El objetivo principal de este proyecto, financiado por el Ministerio de Educación, era el fortalecimiento curricular en la especialidad agropecuaria de la enseñanza media técnico profesional. En ese contexto, ¿cierto? Nosotros abordamos una metodología que partía desde la fase 1, haciendo una revisión de la experiencia internacional que tuvimos que replantear dada la pandemia. Sin embargo, pudimos recoger algunas impresiones y algunos contactos que teníamos para ver qué elementos desde allí podíamos aprovechar. Pasamos después a un amplio proceso de revisión nacional con toda la literatura, pero también la conversación con entes importantes del ámbito de la agropecuaria, y que sirvió para recoger justamente de primera fuente información disponible, iniciativas, inquietudes, percepciones. Y yo creo que todo eso fue relevante a la hora de después tomar decisiones con la estructura también de la mesa de trabajo, que obviamente iba dando la relevancia, iba dando también los énfasis sobre cómo deberíamos asentar estos hallazgos. Y obviamente también tuvimos trabajo de revisión regional con actores más locales, donde aquí quisiera destacar muy gratamente el trabajo desarrollado con los colegios bicentenarios del área agropecuaria,
que participaron muy activamente y que yo creo que muestran la realidad también de la vivencia, de las realidades, de la articulación, vivencias de sus distintos espacios de trabajo, las realidades metodológicas, que también nos sirvió para contrastar un poco los hallazgos y ir tomando decisiones después con la mesa. Y finalmente, ¿cierto? Después el proceso metodológico implicó ya de plano, con las decisiones tomadas, desarrollar los productos establecidos. Con ese itinerario, entonces, abordamos en una mirada integral el plan y programa propio del área de la especialidad agropecuaria en todas sus menciones, en la mención agricultura, pecuaria y vinicultura, vitivinícola. Con ese sentido, entonces, empezamos a trabajar lo que nosotros llamamos el abordaje de los maletines. La mesa de trabajo iba reconociendo, ¿cierto?, los productos que cada maletín iba desarrollando y iba tomando decisiones en función de poder orientar cuáles eran más pertinentes, cuáles eran atendibles y cuáles, obviamente, en términos de los productos entregables, se terminaban validando. En ese sentido, el objetivo del Maletín 1 era justamente elaborar un plan y programas propios o complementarios a los actuales de las bases curriculares. No pretendíamos cambiar, muy por el contrario, el actual plan curricular, sino que partíamos de la esencia de la discusión y la mirada de lo que allí estaba. Sin embargo, con los levantamientos que señalamos en las fases metodológicas preliminares, nosotros pudimos cuestionar, revisar un poco las competencias levantadas desde la industria y cómo éstas se contrastaban con lo que el currículo nos señalaba. Obviamente tomamos también muchos elementos importantes de los marcos de referencia del ámbito nacional que nos ponían de contexto cuáles eran aquellas necesidades más actuales en términos de las necesidades de la industria y también donde las políticas públicas del área agrícola también estaban apuntando. También tomamos como elementos de referencia las bases pedagógicas que todos los modelos educativos tienen, principalmente concentrándonos en el ámbito de las competencias para focalizar nuestro esfuerzo en trabajar y discernir las mejores metodologías activas que pudiesen estar al alcance, y también la identificación de todas las posibilidades de las tecnologías factibles que pudiesen estar disponibles, considerando que en el contexto de la disciplina a veces eso es una carencia. Efectivamente éramos bastante más ambiciosos, pero logramos establecer también un alcance de indagación y focalización hasta encontrar productos que podrán ser de mucho provecho para las distintas áreas. Obviamente basamos nuestro análisis bajándonos ya al análisis de los elementos curriculares propios y generamos los elementos curriculares que iban a ser complementarios, iban a ser de apoyo, siguiendo una lógica pedagógica que baja desde cómo miramos y leemos el módulo, el programa, el sílabo, y luego bajando hasta productos más específicos como una matriz de evaluación ya a un nivel micro, ¿ya? Por lo tanto, la idea era hacer una articulación que fuera en consonancia como el proceso educativo ocurre. Y por otro lado, también hicimos un análisis de lo que en la trazabilidad podríamos llamar, se puede encontrar en elementos de congruencia que el ámbito de la educación superior nos podía dar y trabajar lo que nosotros llamamos las salidas ocupacionales. En consecuencia, el proceso metodológico ahora fue significativo en términos de que fue muy participativo, dada esta recopilación amplia de información. Establecimos en primer término, en conjunto con la mesa de trabajo, los módulos críticos que iban a ser abordados, de manera de que una vez que fue analizado y determinado, se hizo esta evaluación junto con la mesa y se establecieron, ¿cierto?, cuáles eran los alcances de empezar a trabajar estas modificaciones curriculares como propuesta concreta. Se hicieron las propuestas de estos cambios, se evaluó esa propuesta, se hizo la modificación, se hizo la validación posteriormente y finalmente las implementamos, ¿ya? En función de ello, con producto ya concreto de resultado de este Maletín 1, efectivamente, como ustedes ven, hay un análisis extensivo en todo el currículum, y entonces pudimos determinar que, por ejemplo, en el plan común, del total de módulos de la especialidad, que son 5, se establecieron 2 módulos más uno porque luego incorporamos en el avance otro análisis específico de uno de los módulos específicos que también fueron requeridos. Por lo tanto, hablamos allí de un 40% de módulos planificados. Y un total de
13 propuestas de actividades de aprendizaje. En el ámbito de agricultura, el total de módulos de especialidad es 5, tomamos también 2 módulos más 1 adicional que después surge, también con un total representativo de 40%, y con un total de 16 propuestas de actividades de aprendizaje. En el ámbito pecuaria, había también un total de 5 módulos de especialidad, abordamos los 5 y se consideraron el 100% porque efectivamente es donde más precariedad había en términos de elementos de apoyo, y por lo tanto aquí hay 35 actividades de aprendizaje en la propuesta. Y finalmente en el área vitivinícola, 5 módulos de especialidad, tomamos 3 que representan un 60%, y hay una propuesta de 24 actividades de aprendizaje en total. ¿Esto qué significa en concreto después de la bajada? Cuando empezamos a barrer el detalle de las propuestas, si nos miramos ahora por módulos, vamos a encontrarnos ahora con la diversidad de la cantidad de recursos que ustedes van a poder disponer. Primero, cuando hablamos de la propuesta del plan común, ahí está marcado en amarillo el módulo que aparece luego en un proceso que ya fue más avanzado en el proyecto, producto de las conversaciones que fuimos sosteniendo con los distintos actores y también en diálogo con mesas técnicas, ¿ya? De otras regiones en las cuales nos plantean también otras necesidades y en las cuales nosotros pudimos abordarlas en el desarrollo, pero ya no con la misma profundidad que veníamos desarrollando desde el comienzo del proyecto. Por eso vamos a encontrar que, por ejemplo, en el módulo de manejo de técnicas de riego, nosotros no nos abordamos generando una serie de propuestas de guías de trabajo, guías de estudio, planillas, sino que más bien nos concentramos fuertemente en generar cápsulas de video. Y aquí hay 7 recursos que ustedes van a poder disponer, donde se concentran aquellas actividades que son más propias y que son más críticas a la hora de desarrollarlas en la práctica en terreno. Entonces, en este minuto que nos encontramos con pandemia, esos van a ser unos recursos valiosos para ese módulo. Por otro lado, si nos vamos ya a los módulos más específicos tratados en extensivo, en alimentación y pesaje pecuario, nosotros mantuvimos aquí la cantidad de horas que propone el itinerario formativo, pero sin embargo establecimos priorización respecto a qué recursos y qué propuestas íbamos a trabajar. En concreto, para este módulo hay 8 propuestas de actividades de aprendizaje, hay en este caso una cápsula de video grabada, hay 5 guías de estudio, planillas rellenables, que son recursos de planillas Excel, que son autollenables con los procesos incorporados para que les generen resultados a quien lo utilice. Hay una curatoría de videos que, ya les decía, fuimos revisando con los distintos actores nacionales e internacionales, de manera tal que también es un recurso que puede ser seleccionable, de manera de que cuando van avanzando en esta área, pueden determinar cuál puede ser de utilidad práctica. Por lo tanto, están validados que son pertinentes, dado que los profesionales que trabajaron en cada uno de estos módulos eran profesionales del área, es decir, ingenieros agrónomos, o eran del área de medicina veterinaria, pero todos son profesionales que pudieron dar cuenta de cuáles de estos productos podían ser salvables, digamos, para la actividad. Y también otro elemento interesante dentro de esta búsqueda de elementos de soporte fueron la lectura sugerida, en este caso tiene 133. Luego bajamos al módulo de control de plagas y enfermedades, que también mantiene las horas, no hicimos cuestionamiento al respecto, sin embargo, aquí trabajamos muchos más elementos en todas las variedades. Hay 6 actividades de aprendizaje propuestas, desarrolladas, hay una cápsula de video animada, hay una grabada. La diferencia entre estos dos productos es que efectivamente el diseño de las grabadas tenían actores reales con profesionales también, y las animadas es un trabajo que capturamos a través de un diseño instruccional que les permitía, ¿cierto?, sintetizar los aspectos claves del aprendizaje y definimos un modelo que implicó un personaje que fuera atractivo para el grupo objetivo al cual iba a ser presentado. Ya luego vamos a mostrar algunos ejemplos. Después de ello, hay 9 guías de trabajo, 2 guías de estudio, 7 planillas rellenables, 48 videos de curatoría, 52 lecturas sugeridas, y aquí hay algo importante que se incorpora ya un nuevo elemento de apoyo, que es un software, ¿ya? Un software de apoyo. Entonces más adelante vamos a ir mostrando las características del logro.
En el maletín 1 también está la propuesta de la mención de agricultura, que señalábamos que también surge en el avance también la incorporación de atención que tenía el módulo de mantenimiento y maquinaria de equipos agrícolas, que también, dadas las características de contingencia, yo diría son propicias las cápsulas de video grabadas por profesionales del área de mantenimiento, ¿ya?, en el área de la agrícola, que también en la discusión, en la revisión con los actores, era bastante crítico para que pudiera ser desarrollado. Yo diría que un avance interesante también de este mismo trabajo específico en este módulo fue dejar propuesto un curso que también está disponible de preparación para que las personas pudiesen desarrollar un perfil ocupacional que tiene que ver con la mantención de equipamiento agrícola. Entonces que también va a estar disponible para que ustedes los puedan revisar, ¿ya? Y del cual nosotros pudimos ponerlo en la práctica y una red técnica, ¿cierto?, asumió ese desafío. Nosotros fuimos la contraparte y fuimos los que ejecutamos el curso y podemos dar fe de que efectivamente la gente queda preparada como para llegar a una certificación posteriormente, ¿ya? Entonces se pueden hacer cosas interesantes en el trayecto. En esta área está también el módulo de manejo de optimización de productiva de frutales, en la cual hay 6 actividades de aprendizaje. Aquí los elementos complementarios son guías de trabajo, que son 8, guías de estudio, que es una, hay 10 planillas rellenables por la temática de lo que corresponde a esta área, y también hay 20 videos de curatoría y 33 lecturas sugeridas. Se fijan, hay harto material. Luego, a nivel de post cosecha y guardia de productos agrícolas, tenemos 10 actividades de aprendizaje, una cápsula de video animada, hay 2 cápsulas grabadas, hay 18 guías de trabajo, 2 guías de estudio, hay 21 planillas rellenables, hay 10 videos de curatoría, 6 lecturas sugeridas, y hay también software educacional a medida, que aborda la recepción, el proceso, la paletización, el despacho, el mantenimiento y la generación de informes. Entonces es interesante, también aquí no vuelve a aparecer, ¿cierto?, otro recurso que va a estar disponible para ustedes con los mantenedores, más que los mantenedores manuales, ¿cierto?, y la forma de operar. Posteriormente, ¿cierto?, en el área pecuaria, en el módulo de manejo pecuario, hay 8 actividades de aprendizaje, hay 3 guías de trabajo, hay 3 planillas rellenables, hay videos curados, 8, y lecturas sugeridas, 4. A nivel de reproducción animal, tenemos 6 actividades de aprendizaje, 4 guías de trabajo y 4 planillas rellenables. En la producción lechera, que también fue algo bien especial en términos de la identificación de las necesidades, es que hay 4 actividades de aprendizaje, se construyeron 2 videos animados, y hay 3 cápsulas grabadas, hay una guía de trabajo, 6 guías de estudio, y hay 3 planillas rellenables. Aquí también, insisto, todos los recursos los fuimos discutiendo con los profesionales técnicos que veían las complejidades que las distintas instituciones podían tener de accesibilidad a los ambientes de aprendizaje, y por lo tanto todos estos recursos se fueran decidiendo en la medida que fueran útiles, obviamente, y se proponen que sean complementarios o sean los elementos que suplan a veces la ausencia de poder ir a los terrenos, ¿ya? Por otro lado, en sanidad y bienestar animal se desarrollan 10 actividades de aprendizaje, 3 guías de trabajo, 2 guías de estudio, 4 planillas rellenables, 4 videos que tienen curatoría y 4 lecturas sugeridas. Y en cultivo de praderas y forraje, trabajamos aquí desarrollando 7 actividades de aprendizaje, hay una guía de trabajo, 4 guías de estudio y 2 planillas rellenables. En la mención vitivinícola se abordaron los módulos de cosecha y transporte de vides, que desarrolló 9 actividades de aprendizaje, hay una cápsula grabada, una guía de trabajo, una guía de estudio y hay una planilla rellenable. En envasado y maquinaria vitivinícola tenemos 10 actividades de aprendizaje, 2 cápsulas de video animadas, una cápsula grabada. También vuelve a ser
prioritario acá esta área de envasado de maquinaria de vidrio con estos recursos, dadas las complejidades que también muestra el sector en este ámbito de poder acceder efectivamente a todas las herramientas y las maquinarias que esto demanda. Así que se trabajó mucho con profesionales especializados en los sitios donde se desarrollaron las grabaciones, por lo menos, ¿ya? Bueno, también hay una guía de trabajo, una guía de estudio, planillas rellenables. Luego, en manejo de bodegas de vitivinícola, tenemos que hay 5 guías de aprendizaje, una cápsula de video animada, una cápsula grabada, una guía de trabajo, guías de estudio, 4 y 2 planillas rellenables. ¿Cómo encontramos esto en la disposición que nosotros trabajamos? Bueno, existe un drive en el cual nos compartimos con el ministerio, que es una forma de la entrega definida, pero es el ministerio luego que está definiendo el cómo está a través de sus plataformas del ministerio, ¿cierto? De Aprendo en Línea, el cómo va a disponibilizar ciertos recursos. Entendemos que es un proceso que todavía está en tránsito, hay ya elementos que están subidos, sin embargo nosotros tenemos todo el material disponible y aquel que quiera solicitar la diversidad de formas de entrega, nos puede también hacer las consultas y también vamos a estar accesibles a facilitar el material si eso es más rápido, ¿ya? Vamos a encontrar que nosotros desplegamos, ¿cierto?, una serie de carpetas con cada uno de los módulos, y en cada uno de los módulos hay un elemento conductor, que es la presentación del módulo, ya que está en formato Word y en el formato de PDF, y luego ya bajamos por cada uno de los distintos módulos y los elementos con sus distintos artefactos o productos que antes ya señalé por cada uno de los elementos. Nosotros en el entregable propusimos en algún minuto al Ministerio 3 formas de abordar ese entregable. Una que tiene que ver con las partes y piezas, es decir, cada elemento por separado, que es un poco lo que está hoy día trabajando el Ministerio para ponerlo en cómo lo disponibiliza en Aprendo en Línea, pero también nosotros establecimos que otra forma de entregable atractivo tenía que ver con el cómo la organización de cada uno de los módulos tuviese también claramente empaquetado, por decir así, la organización de cómo se articulan los distintos elementos entre la descripción del módulo con sus distintos aspectos que va narrando cada uno de los artefactos que utiliza en el desarrollo del programa. Y un tercer entregable que también implicaba tener en cuenta las realidades de las distintas localidades, de las regiones del país, es que tenemos paquetizado en un ambiente ya web, donde está en la modalidad en que simplemente se descarga y se puede acceder desde esa versión descargable e instalable en cada computador, todo el material. En los elementos anteriores, en el intermedio, la idea es que ustedes van a encontrarse en el Aprendo en Línea y que van a poder, haciendo el clic en el botón de carga a los Classroom, la incorporación de esos elementos. Lo importante es que yo creo que, como bien dijo Andrés en la partida, ustedes van a poder tener la disponibilidad de todos los recursos y la idea es que cada docente tome las decisiones de los elementos que les sean útiles. Es decir, están disponibles en la versión original de manera tal que pueden editar, pueden cambiar, pueden usar el recurso, pueden hacer los ajustes necesarios de manera de que ustedes adapten el producto y los elementos a su realidad de contexto y a su realidad también de ejecución. Lo importante es que nosotros tenemos la disposición de poder entregar todas las versiones en el formato que más les acomode y para eso dejamos disponibles nuestros correos. Bueno, tal como les señalaba, cuando nosotros queremos hacer un seguimiento ahora a estos productos, lo importante es que ustedes van a encontrarse con un elemento orientador. Ese elemento orientador establece un poco todos los elementos que constituyen y cómo se hace el seguimiento. Esto significa que los elementos del programa lo componen. Primero, una introducción que explica el módulo, los objetivos de aprendizaje, los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación, los objetivos de aprendizaje genéricos que también involucra el programa. Y los productos del proyecto que también después se explican, ¿cierto? Van descritos con su nivel de detalle en términos de las propuestas de aprendizaje y los elementos didácticos que se utilizan en cada una de ellas.
y obviamente todo el material de apoyo sugerido que también se recomienda. Es decir, aquí hay solo propuestas, ustedes son los actores que toman las decisiones de cómo utilizar esto. Entonces, en ese entendido, ustedes van a encontrar una tabla, ¿cierto?, de propuestas de actividades de aprendizaje en cada uno de los elementos, y van a poder hacer el seguimiento de qué le puede ser útil, pero van a entender para qué sirve cada cosa. Es decir, una síntesis, por ejemplo, es que yo tengo en calidad maquinaria idónea 2 guías de trabajo, una plantilla y 2 cápsulas de video, porque tienen una relación de uso, dado un seguimiento lógico del programa. Como lo miro en el detalle, yo voy a tener que en la estructura del módulo orientador, ¿cierto? Voy a tener que esta propuesta de actividades de aprendizaje y los elementos didácticos tienen un itinerario que se van también narrando a través de una codificación, ¿ya? Donde la primera parte corresponde a la numeración lógica que se les fue dando a cada propuesta de actividad de aprendizaje, luego es el número de la actividad de aprendizaje asociada, y luego ya sigue hasta el nombre genérico específico del archivo que resulta esta actividad. Entonces, hay un elemento conductor que permite explicar cómo se van usando estos instrumentos o estos elementos para su apoyo, ¿ya? También, a su vez, en la nómina de distintos elementos de apoyo, dijimos que incorporamos elementos orientadores para el material de apoyo sugerido. Y lo mismo, vuelve a tener una nomenclatura que tiene la sigla asociada, ¿cierto?, al número de archivo sugerido y el nombre del archivo o temática que se relaciona. Entonces ustedes van a encontrar ahí la lectura sugerida con una codificación, con el nombre y la asociación a la propuesta de actividad de aprendizaje sugerida, y lo mismo con los videos sugeridos. Es decir, ustedes podrán buscar por separado los elementos y pueden también encontrarse con la orientación de a dónde y en qué aplica, ¿ya? Ahora, eso, insisto, también ustedes que ya son los especialistas, también podrán tomar un recurso y establecer dónde lo pueden poner a disposición en función de lo que ustedes programen en su actividad pedagógica. Bueno, en general, nosotros para hacer la entrega de este maletín 1, intentamos, ¿cierto?, hacer la conjunción de todos estos elementos que habíamos comprometido y validado en la mesa de trabajo, con las competencias levantadas por la industria, con los elementos de referencia del ámbito nacional, con la incorporación de todas las metodologías activas que también el modelo por competencia exige y promueve, ¿cierto? Incorporamos también algunos elementos de innovación tecnológica y establecimos entonces estos elementos curriculares en una lógica abordable como ya señalé al comienzo, que orientara de una manera más sencilla a los docentes. Y también fuimos haciendo el barrido de cómo esto conversaba con eventualmente las instituciones de educación superior y que genera también algunos productos entregables en otros maletines. Bueno, antes entonces de pasar al siguiente apartado para mostrar los 3 otros maletines que son más sintéticos, voy a dejar de presentar este elemento para incorporar ahora una muestra sintética de algunos de estos productos. Como ustedes ven ahora en la pantalla, tenemos para nosotros los entregables que entregamos ahora al ministerio, y aquí están organizados por maletín. Cuando yo les mencionaba que ustedes podían tener el empaquetado, estoy hablando de los descargables que ustedes pueden perfectamente tomar por maletín e instalar. Sin embargo, me voy a ir a mostrar directamente algunos elementos del maletín 1, que un poco estábamos mostrando. Entonces, aquí yo les señalaba que ustedes van a tener recursos fuera de línea. Estos recursos fuera de línea, para nosotros es llegar y bajar, y ustedes pueden instalar y van a tener toda disposición en un ambiente web, ¿ya? En ese sentido, fuimos disponibilizando todos los productos en función también de los elementos que generaba cada uno de los productos. Entonces, les comentaba que ustedes pueden acceder a todo el material en los entregables de los recursos online, que es simplemente llegar y descargar. Esto, ustedes lo bajan, lo instalan en un computador y se van a encontrar con un ambiente web que puede navegar en el computador con todos los módulos y los productos que nosotros les acabamos de señalar. Si yo me voy a la descripción de los elementos, en el maletín, ¿cierto? Uno descriptor, aparece lo que yo resumí, ¿cierto?, en la presentación con cada uno de los elementos que se construyeron, por lo tanto está la síntesis de los elementos que ustedes pueden identificar por módulo. Está cada módulo, ¿cierto?, con las especialidades,
voy al plan común, y yo puedo encontrar entonces el descriptor de cada uno de estos módulos con sus elementos referenciales, de acuerdo a la codificación que ya les mostraba que existe. Entonces está la presentación del módulo, los objetivos de aprendizaje genérico. Ojo que aquí algo interesante del trabajo que se desarrolló es que nosotros hicimos un mapeo, ¿cierto?, de lo que el marco de cualificaciones también establecen el nivel de desarrollo que tienen que tener estos objetivos de aprendizaje genérico en el lenguaje del marco, que también nos permitió, ¿cierto?, acercarnos al lenguaje de la industria. Y por lo tanto, si es cierto, están considerados los que el marco de referencia del currículum establece, también entregamos ese aporte que lo logra conectar ahora con el contexto de lo que es el marco de cualificación. Bueno, entonces aparecen los aprendizajes genéricos, los aprendizajes esperados. Ahí ustedes se fijan, está la narrativa o la síntesis del marco de cualificación en el lenguaje, que es equivalente en el nivel que le corresponde al MTP, ¿ya? Y también están establecidas las instrumentaciones que están asociadas a el proceso evaluativo en términos de instrumentos de evaluación, los prácticos bases mínimos que se construyeron como estas actividades de aprendizaje que señalábamos antes que existían, y entonces baja por cada uno de los aprendizajes con su descriptor a nivel de si se sugiere tipo de evaluación, qué evidencias e instrumentos evaluativos hay de acompañamiento, y en cada uno de ellos ustedes se van a encontrar con las rúbricas o con las actividades de aprendizaje con todos los elementos propuestos. Es decir, alguien puede no partir de un lienzo en blanco, puede partir, por ejemplo, con una rúbrica que está prehecha y ustedes la pueden editar y acomodarla a su proceso evaluativo. Pero está definido y sugerido, insisto, las ponderaciones que uno pudiese darle. Estos son solo propuestas, por lo tanto, insisto, no son imposiciones. Y entonces en cada módulo se van a encontrar con este descriptor para orientar a quien va a tomar esta especialidad, este módulo en particular, y puede revisar cuál de estos elementos le pudiesen ser especial o le pueden ser de utilidad. ¿Se fijan? Bueno, eso a nivel de el ejemplo del caso del módulo. Yo puedo, a su vez, ¿cierto?, ir no solamente los módulos, sino que el maletín, ya les mencionaba, ver cuáles son esas propuestas de actividades de aprendizaje. Esas propuestas de aprendizaje van a tener también un descriptor, ¿cierto?, en cada área, en el plan común, por ejemplo. Si yo me voy a control de plagas y enfermedades, ¿ya?, voy a encontrar nuevamente, de acuerdo a la presentación del módulo, cómo se hace este desarrollo itinerario, y en cada uno de ellos van a encontrar ustedes una descripción de la propuesta y todos los recursos, ¿ya?, que son de utilización correspondiente a esa actividad. Por ejemplo, si yo abro una propuesta de actividad, como esta que acabo de abrir, ¿ya?, vamos a tener que, lo que busca aquí es mostrar que la actividad se llama calibración de maquinaria idónea, ¿ya? Se propone, ¿cierto?, dentro de la actividad, que esta actividad dure 28 horas, ¿ya?, y se establecen todos los elementos que correspondan, los objetivos de aprendizaje técnicos asociados, los genéricos, las dimensiones y habilidades del marco de cualificación ahora ya explícitos, los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación. También se explicitan las habilidades, conocimientos y actitudes asociadas a esta actividad, ¿ya?, la metodología asociada y las recomendaciones ahora asociadas al lugar, los protocolos a seguir, ¿ya?, la descripción de la actividad en sí misma, ¿ya?, con las recomendaciones y la dirección que se le da al docente para ejecutar, y las actividades que son de ejecución de este docente, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, está lo que debemos establecer ahora en lo que el estudiante y lo que el docente va a hacer, y aquí entonces es súper importante que cuando yo sigo el proceso, me voy a dar cuenta de que me va asociando los elementos digamos, de productos que le fuimos mencionando que existen. Por ejemplo, aquí dice distribuir la guía de trabajo PDA 0304, anexo de guía de trabajo, número 6, que está disponible, ¿ya? Entonces, es decir, el docente puede mirar toda la propuesta, puede determinar si esa guía le es de utilidad o no, puede tomarla, puede adecuarla, ¿ya? Y más abajo, ustedes se fijan, habla de todo el proceso que tiene que trabajar y le dice, mire, usted también pudiese presentar
el tutorial de aplicación de Calibra Fácil, con el contenido de aquí una cápsula animada, ¿ya? Que luego la voy a mostrar. Entonces, se fijan, ustedes van aquí articulando los distintos elementos disponibles y ustedes eligen cuál de ellos, o cómo se siguen a rajatabla, ¿cierto?, este escenario, o van moldeándolo en función de su realidad, ¿ya? Entonces, el estudiante también tiene acciones que tiene que establecer, entonces aquí están las recomendaciones para que ustedes las trabajen con los estudiantes, y obviamente van dejándose estableciendo estos momentos de cierre para con las actividades con el docente y con el estudiante. Con ello, también se establecen cuáles son las consideraciones de equipo o instrumental que debieran utilizar, y todos estos elementos que están definidos aquí los miramos en función también de lo que otro maletín establece, de los elementos que por decreto, ¿cierto?, del 240, debieran estar, entre comillas, considerados como elementos relevantes, críticos o indispensables para desarrollar las actividades que debieran estar trabajándose. Obviamente también se consideran los insumos y las cantidades propuestas en función de las unidades de estudiantes que van a ser atendidos. Y ya luego, como señalaba, los instrumentos de evaluación sugeridos, donde aparecerán entonces, por ejemplo, en este caso, los elementos de la actividad, si sugiere una actividad sumativa o una formativa, con las actividades que deberían de ser desarrolladas, y los instrumentos sugeridos de la rúbrica. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ver que aquí está explícito rúbricas que ustedes pueden analizar, pueden evaluar y pueden adecuar, ¿ya? Por lo tanto, es todo un material integral, completo, que tiene, incluyendo, ¿cierto?, los registros de asistencia que deberían tomar, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando yo voy tomando decisiones, voy evaluando cada producto, ¿ya? Voy a mostrar un ejemplo de planilla, para que puedan ver ustedes que una planilla está preparada ya con elementos que les permiten, obviamente, atender esa realidad en términos de la acción que está propuesta como actividad de aprendizaje. Y por lo tanto, ustedes podrán usar acá simplemente los valores y va generando todos los ámbitos de acción y cálculos que esa actividad en este formato planilla fue pensada. Es decir, esta la construimos en algunos casos con procesos ya mirados desde lo que en la realidad práctica se hace. Por lo tanto, para ustedes no tienen que inventar una planilla, sino que ya la tienen y simplemente con los estudiantes la van utilizando, la pueden compartir. En el producto offline, esto estaba para que incluso ustedes, al momento de llenar, por ejemplo, planillas o completar rúbricas, en forma automática la actualización de la rúbrica y la retroalimentación del estudiante se diera, ¿cierto?, en línea. Entonces, por eso que es rico también ver esa opción, ¿ya? Por otro lado, yo voy mirando, ¿cierto?, las distintas otras opciones. En este ámbito podría mirar vamos a mirar, por ejemplo, un caso de un video animado. Enseñanza media técnico profesional, especialidad agropecuaria. Hola, bienvenidos al módulo de control de plagas y enfermedades. Antes de hacer uso del plaguicidas, debemos calibrar nuestra maquinaria para aplicarla de manera eficiente. Podemos contar con lápiz y papel o utilizar otras herramientas, como la aplicación Calibra Fácil. Para utilizar esta aplicación, necesitarás un teléfono inteligente con sistema operativo Android. Bien, antes de utilizar nuestra nueva herramienta, debemos asegurarnos de contar con todos los implementos de trabajo. Necesitaremos una jarra graduada, una wincha de 100 metros y un set de boquillas que contengan una boquilla de cono hueco, una de abanico plano y una de cono lleno. Y por supuesto, nuestra pulverizadora de espalda, que debe ser llenada con una cantidad conocida. Una cantidad conocida podría ser la mitad del estanque de la pulverizadora. Si su capacidad es de 15 litros, entonces bastará con 7,5 litros de agua. También no olvides contar con todo tu equipamiento de protección personal. Necesitarás un overol de poliéster, un gorro misionero, zapatos de seguridad y unos guantes de media manga de nitrilo o de caucho. Para ingresar los datos a la aplicación, debemos medir la distancia que recorreremos con la pulverizadora. Ahora que estamos listos, ingresaremos la distancia medida y presionaremos Iniciar. Una vez hayamos recorrido esta distancia, presionaremos
disparar. E inmediatamente obtendremos la velocidad en la que hemos realizado el proceso de aplicación del agua. Luego de esto, presionaremos Siguiente. Ayudados por nuestra jarra graduada, mediremos por 30 segundos el volumen del líquido estimado a utilizar por pico. Transcurrido el tiempo, mediremos con nuestra jarra graduada la cantidad de centímetros cúbicos utilizados en cada pico e ingresaremos el volumen medido en la aplicación. Al agregar este dato en la aplicación, obtendremos el caudal por pico en litros por minuto. Finalmente, mediremos la distancia entre cada pico con nuestra wincha, y al ingresar esta medida en la aplicación, nos indicará la cantidad de mezcla en litros que requeriremos utilizar por cada hectárea en la que aplicaremos este producto. Entonces, ¿en qué situaciones podríamos utilizar Calibra Fácil? Cada vez que necesitemos calibrar nuestra bomba de espalda y combinar con las boquillas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, y el tipo de plantación con la que estemos trabajando. Ahora es tu turno. Equípate y calcula los datos necesarios para calibrar tu bomba de espalda. ¡Nos vemos en un próximo video! Bien, como ustedes pudieron dar cuenta, en ese caso, el diseño de las cápsulas están pensadas de una manera pedagógica, de manera que sea un recurso que pueda utilizar el docente para invitar a los estudiantes a hacer alguna actividad o lo usa para explicar cómo hacer esa actividad, etc. En este caso, como ustedes pudieron dar cuenta, vamos a usar en casi todas las cápsulas animadas la misma tipografía en términos de dos conceptos claves allí. Uno era que fuera algo didáctico, simple, en este caso lúdico, respecto de los actores, los monos animados que de alguna manera están allí. Y también enfatizamos también la figura femenina de participación de las actividades, de manera que también fuéramos bastante transversales, ¿ya? En otro ejemplo que vamos a mostrar ahora, de estos mismos recursos, aparece otro de los recursos que este mismo módulo, ¿cierto?, y esta guía de actividad de aprendizaje establece, y también se menciona, por ejemplo, una cápsula grabada. Era para mostrar, lo voy a mostrar para que vean las diferencias entre un objetivo y otro. Hola, estimados estudiantes. Mi nombre es José David González Castillo. Soy técnico agrícola, ingeniero agrónomo y profesor de educación media técnico profesional. En la actualidad me desempeño como docente en los módulos de maquinaria agrícola y de control de malezas en la educación superior. En este video se mostrará cómo calibrar y realizar la aplicación de un insecticida con un pulverizador hidráulico de mochila. Muchas veces la baja efectividad de los agroquímicos o plaguicidas se debe a fallas en la aplicación por mal uso de los equipos o por una mala mantención de estos. El resultado son las reinfecciones en el cultivo que deben ser tratadas nuevamente elevando los costos de producción. Para realizar este procedimiento utilizaremos bomba de espalda, boquilla de abanico, wincha de medir de 50 o 100 metros, cronómetro, papel hidrosensible, probeta de 1 litro para productos químicos, insecticida y un balde blanco de 20 litros. Para nuestra seguridad utilizaremos traje aplicador, guantes de nitrilo, mascarilla con doble filtro, antiparras y botas de agua. Preparación de la mezcla. Preparar la mezcla en un lugar abierto, de espalda a la dirección del viento, con agua limpia y jabón cerca. Disponer de los instrumentos de medida y vaciado necesarios, jarros graduados, probetas, jeringas, embudos, otros, de uso exclusivo para dicho fin. Para calibrar un equipo debemos considerar la presión de trabajo, la velocidad de avance del operario y el caudal de la boquilla. Se debe mantener una presión de trabajo lo más constante posible, mediante una resistencia uniforme de la palanca que opera la cámara de presión del equipo. Cálculo de la velocidad de avance. Se calcula midiendo el tiempo en segundos que demora el operador en recorrer 20 metros bajo las condiciones reales de aplicación. Se debe repetir 3 a 4 veces esta operación y sacar un promedio. Caudal de la boquilla. Usando un vaso graduado se recoge el volumen de agua que el equipo aplica en 1 minuto y se expresa en litros por minuto. Volumen de aplicación. Se determina con la información del caudal.
velocidad de trabajo y ancho de mojamiento de la boquilla. Para esto podemos utilizar la fórmula en pantalla. Selección de la boquilla. Si el volumen de aplicación no coincide con lo recomendado, es necesario calcular el caudal de la boquilla más apropiado mediante la fórmula que puedes ver en pantalla. Aplicación. Al realizar la aplicación se puede chequear la calidad de esta a través de la cobertura de gotas que se marcan en un papel hidrosensible, contando el número de impactos por centímetro cuadrado. Altura de la barra pulverizadora. Para lograr una óptima cobertura es necesario mantener la altura de la lanza y la boquilla, de tal forma que la aplicación cubra completamente las plantas, facilitando la penetración de las gotas entre el follaje. Limpieza y mantención del equipo pulverizador. Limpiar cuidadosamente el equipo, evitar el depósito de residuos que puedan reducir la vida útil de la bomba pulverizadora y perjudicar la calidad de las futuras aplicaciones. Cuando el equipo no se utilizará por algunas semanas o meses, desconectar la manguera, lanza, filtros y boquillas, limpiarlas y guardarlas en un lugar fresco y seco, evitando doblarlas. ¿De qué factores piensas que dependerá el cómo calibramos nuestro equipo pulverizador de espalda? Como vimos en esta cápsula, esto dependerá de las características del plaguicida que estamos aplicando, el tipo de cultivo, la boquilla que usaremos, entre otras. Por último, le agradezco el interés que han demostrado en ver esta cápsula. Espero que sea una herramienta de apoyo en su formación técnico-profesional. Saludos. Si ustedes se fijan, ya pudimos apreciar dos productos de complementarios, digamos, de apoyo, que tienen siempre el mismo foco. El foco fue pedagógico, pero también con una estructura que le permita al docente utilizarlo de acuerdo a cómo avanza en su itinerario formativo y en cómo también lo puede disponibilizar, ¿cierto?, en términos de ofrecer una muestra, dado que no puede a lo mejor en este minuto ir al predio y mostrarlo, sí tiene hoy día el material como para hacer la discusión y desatar, ¿cierto?, el trabajo con sus estudiantes. Así como están estos videos grabados, las cápsulas animadas, están también, ¿cierto?, otra diversidad de recursos que ya les señalaba, son videos sugeridos que complementan, ¿ya? Por ejemplo, en este caso hay varias formas de mirar los tipos de boquillas que mencionaba el aparato de la máquina pulverizadora, que ustedes podrían también trabajar, y otros diversos elementos. Entonces aquí hay mucho material para que el docente pueda escoger y elegir alternativas, ¿ya? Y lo mismo con los distintos productos ya más específicos de lectura, ¿ya? Entonces, así como está para este módulo, insisto, cada uno de los módulos aparecerán entonces los recursos que van a poder desplegar y van a poder utilizar, ¿ya? Tal como también señalamos, en manejo de técnicas de riego, nosotros no preparamos necesariamente las guías de aprendizaje o elementos por el avance que ya teníamos del proyecto, pero sin embargo quisimos responder a esa necesidad que existe. Por lo tanto, aquí hay muchas cápsulas grabadas. Si ustedes se fijan en el ámbito de acciones que se mueven, van a tener información climática de un campo, programación de riego, componentes básicos del sistema de riego. O sea, hay harto material para que se pueda trabajar en función de la realidad de lo que el currículo les pide. Entonces, creemos que esto puede ser complementario para que ustedes puedan aprovechar, ¿ya? Cuando yo me voy ahora a otras de las propuestas de aprendizaje o otras actividades, voy a avanzar en los entregables. Decíamos que dentro de la en el maletín 1, entonces ustedes van a poder tener también, además de las cápsulas de video, que insisto, acá están también agrupadas y aglutinadas siempre por la distinción de estos dos ámbitos en forma aislada, y ustedes pueden elegirla particularmente en términos de la que les sea útil de acuerdo al módulo, ¿ya? Y lo mismo pasa, ¿cierto?, en el caso de los productos que nosotros llamamos
de recursos offline, ¿ya? En los entregables, en el maletín 1, recordemos que existe el software del sistema post cosecha, ¿ya? Como productos que señalábamos, y aquí está el instalador, ¿ya? Para 32 bits, el instalador para 64 bits y el manual y los videos de apoyo. En este caso también se construyó, ¿cierto? Un video, ¿ya? Que nos permitiese explicar todas las capacidades que pudiese tener el sistema, que en este caso va a poder ser trabajado, de manera que ustedes puedan reconocer cómo lo instalo, cómo trabajo con la implementación de este producto y cómo lo exploto, ¿ya? Por lo tanto, también lo pueden revisar como en detalle. Ese es uno de los software que yo diría que tiene la gracia de que ustedes lo pueden trabajar, lo pueden parametrizar y lo podrán manejar con sus estudiantes sin necesidad de estar conectado a nada. Es decir, lo pueden instalar en cada computador y no tiene una exigencia de performance de máquina que fuera exigente. Entonces está el manual de usuario y el manual de instalación. Por otro lado, vamos a ver que existen recursos que van asociados, y hay asociado a un software que está en línea, que está en la nube. Y en ese contexto hay una cápsula que explica la funcionalidad de ese software, pero también van a poder ustedes trabajar el manual y los accesos que pueden tener a esa plataforma que está en línea, que es Agri, ¿ya? Para que lo usen también distintamente, porque están también los convenios hechos a nivel de ministerio con esa aplicación, ¿ya? Por lo tanto, no tienen que tener susto de decir que si tengo que tener licencia o no, no, eso es de la nube, no exige absolutamente, se pueden equivocar muchas veces. Entonces, la cápsula les va a dar la explicación de todas las funcionalidades que tiene este software, ¿ya? Para que ustedes puedan, insisto, sacarle provecho, ¿ya? Ahí está todo el trabajo del libro de campo, por ejemplo, que puede uno ya pensar en idealizar varios itinerarios de actividades de aprendizaje con el recurso digital que está disponible en la nube, ¿ya? Eso es en términos de mostrar el detalle, ¿ya? No que sea profundizar, porque me imagino que cada cual debe tener intereses específicos a veces por cada producto. Lo importante es que ustedes van a tener en la lista de todos los elementos disponibles, los van a poder trabajar individualmente, por separado, y también están los elementos orientadores de cómo son utilizados estos recursos, ¿ya? Bueno, voy a volver a presentar ahora la segunda parte, ¿cierto?, de la presentación, que ya incorporaba nuevos maletines. Hablábamos un total de 4 maletines. El maletín 2, lo que nos ponía como desafío era cómo pudiésemos trabajar en un plan de formación docente y cómo concretamente podíamos enfrascarnos en lo que nosotros llamamos ejecutar una capacitación docente. Bueno, tomamos el desafío y avanzamos trabajando en conjunto, ¿cierto?, con la propuesta que fuimos revisando con la mesa de trabajo, y desarrollamos y planificamos módulos para una capacitación para docente para abordar competencias clave. Por lo tanto, nuestro proceso de trabajo fue hacer un modelo de capacitación docente, diseñamos las plataformas que emularon un poco los ambientes. De hecho, la decisión de trabajo fue trabajar en el ambiente de Classroom para que pudiésemos pilotear un poco lo que ahora está disponibilizado. Y trabajamos con también profesionales del área MTP como docentes, que los capacitamos primeramente y luego ejecutaron esta capacitación para un grupo de docentes y, por otro lado, para un grupo de estudiantes, ¿ya? Eso implicó establecer también elementos acotados, por supuesto, de elementos de capacitación, y también generamos a partir de la implementación de estas capacitaciones reportes estadísticas de lo que resultó de esta capacitación y las lecciones aprendidas respecto de ello. Ahora, ¿qué de esto es importante? Es que cuando nosotros trabajamos esta primera fase, nosotros tuvimos que tomar decisiones, determinar qué elementos utilizar, tuvimos que poblar esta plataforma, por lo tanto seguimos un poco el ejercicio que ustedes tendrían que hacer si quisieran desarrollar esta misma lógica en sus plataformas Classroom u otra, por ejemplo Moodle u otra plataforma que eventualmente pueda disponibilizarse. Entonces hicimos el ejercicio con esos equipos,
hicimos la planificación y ya hicimos la participación en esta capacitación con todos los actores, hicimos las invitaciones a nivel nacional, tuvimos respuestas diversas de todo el territorio, tanto de estudiantes como de docentes, y finalmente la ejecución de esto nos permitió generar con los participantes, tanto docentes como los estudiantes, un reporte de lecciones aprendidas que también son las recomendaciones para cuando quisiéramos entonces abordar este tipo de proceso. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos ya ahora a bajar el detalle, lo importante era abordar dos ámbitos de trabajo. Uno, el técnico, y otro que dentro de los hallazgos del levantamiento de las competencias que la industria veía muy bajas, un énfasis que se determinó era cómo enfrentar el desarrollo desde parte de los docentes de cómo instalar habilidades socioemocionales, y por otro lado, cómo podíamos ejecutar un plan educativo, una capacitación específica sobre los estudiantes para entregar las habilidades socioemocionales más significativas de acuerdo a estos hallazgos. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos este trabajo con una consultora especializada en esta área, y entonces hicimos un barrido de todas las habilidades, ¿cierto?, que eran las que la industria nos dispuso, ¿cierto?, como relevantes e importantes, las que los módulos también exigían, y por lo tanto con ellos hicimos un análisis y se toma una decisión de buscar las más críticas. Se proponen los talleres, se ejecutan, se validan y se implementan. Y finalmente evaluamos el resultado de eso. En ese sentido, ¿qué podemos enunciar respecto de esto? Es que del levantamiento, los aprendizajes o las habilidades socioemocionales más relevantes que se abordaron en esta capacitación fue el pensamiento crítico, la proactividad, el compromiso ético, el uso de TICs, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la capacidad de emprendimiento. ¿Ya? Con esto, entonces, implementamos la plataforma, trabajamos en la plataforma y finalmente lo ejecutamos. En el ámbito técnico fue exactamente lo mismo, pero trabajamos ahora ya con los especialistas del área. Estos productos de este maletín están en extenso, ¿cierto?, con los distintos hallazgos. Es relevante que en el caso de las actividades, por ejemplo, de los docentes y de los estudiantes, nosotros tuvimos una invitación interesante en donde tuvimos un total de, para el caso de las socioemocionales, participantes efectivos de 47 personas, con un total de 82 invitaciones inicialmente aceptadas, ¿ya? Y cuando decimos efectivos son los que completaron y certificamos, ¿cierto?, su capacitación. ¿Ya? Y también podemos señalar que ahí nosotros podemos en la estadística mencionarles que 33 eran damas que completaron el proceso formativo y 14 eran varones, es decir, prosperaron y perseveraron más las mujeres. En términos de las distintas capacidades, fíjense que en el ámbito de los talleres o los cursos que se pilotaron y que se trabajaron en la parte técnica, tuvimos una primera parte de los módulos principalmente focalizado en un hallazgo relevante dentro de todo este aprendizaje, era de cómo saber usar herramientas, es decir, cómo usamos las herramientas tecnológicas para trabajar en un ambiente digital para el proceso educativo. Y luego ya bajamos a cursos que fueron abordados a nivel del plan común, mención agricultura, mención pecuaria y mención vinicultura, es decir, trabajamos uno de cada uno de manera que pusiéramos en énfasis cuáles eran los principales ámbitos de acción que de alguna manera eran relevantes, mostrarles en un escenario de ejecución. En el ámbito de las habilidades de socioemocionales, tuvimos un total de inscritos de 53, donde también volvieron a perseverar la parte femenina, ¿ya? Y 14 masculinos. ¿Ya? Por tanto, también yo quiero destacar que aquí adhirieron tanto docentes como estudiantes. Por ejemplo, participantes docentes tuvimos 17 que tomaron este curso donde el foco era cómo lograr desarrollar esas habilidades en el currículum.
En cambio, para los estudiantes lo que hicimos fue trabajar más bien desarrollándolas en un grado, ¿cierto? Con la participación directa ya en los cursos, ¿ya? Ese es el resultado del Maletín 2, insisto, está en un informe que se llama Maletín de Formación Docente, que incluye todos los elementos vistos y los aspectos del proceso formativo que es válido a lo mejor e interesante de revisar, porque está el recorrido completo de lo que es el proceso metodológico aplicado ya. Y aparece también una propuesta de una capacitación que puede ser trabajado en articulación en las redes, ¿ya? La red de futuro técnico, por ejemplo, en algún minuto se hizo, ya les mencionaba, y basado en esa experiencia, lo dejamos a disposición de cómo este módulo, que se llama Preparación del Proceso de Mantenimiento, ¿ya? Que está relatado completo. Entonces uno puede mirar de allí qué cosa pudiese sacar de utilidad y trabajar. Ese es el maletín número 2. Luego aparece el maletín número 3. El maletín número 3 habla de las fichas técnicas. Permiso. En este ámbito, lo que buscaba como objetivo era levantar fichas técnicas de equipamientos y mobiliario necesarios para el desarrollo de la docencia. El foco tiene que ver también con esta necesidad de reorientar y afinar, por decir, la puntería de las políticas públicas para cuando las distintas instituciones tuviesen más actualizado este decreto 240 que habla de los distintos elementos. Sabemos que las variantes que tienen en cada colegio es que eventualmente, por diversas razones, en distintos proyectos se instalaron la compra de muchos de estos elementos, pero a veces esos elementos no se condecían con la realidad de los territorios. Bueno, lo que se hizo acá era, en función de los hallazgos y de lo que se hizo como fortalecimiento de los distintos módulos, es también hacer un barrido de todo el decreto 240, y se fueron tipificando. Entonces, aquí hay como productos concretos fichas técnicas con equipamiento requerido en los talleres, fichas técnicas con mobiliario sugerido y práctico base por módulos que también iban haciendo la asociatividad de los distintos elementos que eran indispensables. Por lo tanto, ustedes van a poder encontrar en ese contexto, ¿cierto?, que hay, por ejemplo, el decreto 240 establece las observaciones, el índice de uso y el tipo de equipamiento de insumo que debiera ser considerado. Pero nosotros, con el proyecto, incorporamos más elementos de análisis, que son bastante buenos de referencia para los docentes y los equipos que toman decisiones respecto a la adquisición y compra, que tiene que ver con establecer el nivel de importancia de cada equipamiento, la vigencia, el lugar de uso, la orientación respecto a la mantención de esos elementos, algunas observaciones atingentes que nos dieron los especialistas respecto de las consideraciones, por ejemplo, de tamaño o de forma de abordarlo, etc. Entonces, esos elementos también los pusimos ahí como observación. El índice de uso y el tipo de equipamiento de insumo al cual estaba haciendo referencia. Entonces, hoy día, más que encontrar una lista de muchos elementos, tienen mucho más información en este maletín que les va a permitir tomar decisiones mucho más informadas respecto a los elementos que puedan ser útiles en cada una de las especialidades. Finalmente, uno de los maletines finales era el maletín 4, que yo no le restaría la importancia respecto a lo anterior, que tiene mucho énfasis y mucho detalle, pero lo que buscaba este maletín 4 dice relación con cómo hacer la mirada para identificar y levantar espacios educativos de posibilidad de alternancia, ¿ya? O pasantía con la educación superior y o empresas. Bueno, aquí tuvimos una mesa de trabajo bastante, yo diría que diversa, que fue muy útil, y tuvimos la colaboración muy activa y sistemática en esta, y la experiencia, sobre todo de Chile, de la gente de, ay, perdón, se me fue el nombre, de la gente que tiene que ver con Chile Dual, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, hay aprendizaje ya recorrido, es decir, no íbamos a inventar la rueda, sino que entramos en una discusión
¿Dónde están las brechas? ¿Dónde están los dolores que cada institución tiene? ¿Dónde está la realidad de la implementación con todo lo que la realidad nacional nos ofrece? Las condiciones que también de políticas públicas favorecen o a veces entrampan y que estos procesos se desarrollen. Entonces, este maletín lo que busca es, en síntesis, entregar cuáles son esos hallazgos y cuáles son aquellas recomendaciones como productos más concretos en los cuales reflexionamos. Y como productos específicos ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, que las realidades a veces son más estructurales en términos de cómo hacer efectiva este relacionamiento a nivel de instituciones, empresas, y cómo abordar, por ejemplo, la modalidad del convenio de colaboración. Entonces se van a encontrar aquí con una serie de plantillas tipos, de recomendaciones de cómo enfrentar eso, y las buenas prácticas que ya, insisto, se han levantado, no nosotros, sino que estos especialistas, respecto de dónde poner acento en cómo hacer más eficiente y efectivo en términos de abordar esta forma de entender, por ejemplo, la educación dual, ¿ya? Y por otro lado, algo no menor, ¿cierto? Y tan relevante, yo creo que da un espacio y hace una apertura ahora de la articulación más real de cómo se relaciona o cómo nos podemos relacionar a nivel de actividades académicas ya con el mundo de la educación superior. Entonces aquí van a poder encontrar un barrido donde nosotros vimos por cada una de las especialidades, donde hay oportunidades, en qué momento del proceso educativo de decir, sabes que aquí en el diálogo con las actividades académicas que se dan en el ámbito de educación superior es factible y hay un potencial de poder hacer. Ese ejercicio nosotros lo vimos a nivel institucional. Nosotros tenemos la carrera del área agrícola, el área vinicultura. Entonces pudimos mirar qué tan real pudiese ser esta opción, pero claramente va a depender del relacionamiento y la articulación que ustedes hagan ahora, y aquí el mensaje es atreverse. Atreverse, hoy día está a la disposición, las instituciones de educación superior como nosotros, estamos mucho más abiertas a mirar este trabajo conjunto porque creemos que es el camino de ir reconociendo las oportunidades y de enriquecer, ¿cierto?, esta articulación en una manera bidireccional. Por lo tanto, también se dan las recomendaciones respecto de ello. Y finalmente, uno de los aspectos que también más específico establece este maletín es que, dada la experiencia vivida, hay que este segmento empoderarlo mucho más en términos de cómo, por un lado, a los estudiantes, pero también a la comunidad, le damos recomendaciones de motivación. Entonces, aquí hay una serie de tips, más bien, y de experiencias que levantamos, no es que la inventemos, sino que desde la práctica también nuestra, desde la realidad vivida nuestra, que llevamos años haciendo estas carreras, pero también conociendo realidades más regionales, vimos cómo también se pueden dar algunas recomendaciones interesantes que pueden ser de buena aliento. Concreto, entonces aquí van a tener ustedes como productos sugerencias de formatos de convenio, sugerencias de actividades y informes con recomendaciones. Entonces uno puede leer esto como elementos de apoyo, ¿ya? Ahora, en general, si uno tiene que sintetizar esta experiencia de proyecto, nosotros podemos establecer en todos estos ámbitos de productos por maletines, es que en el ámbito del maletín 1, nosotros sabemos que una de las cosas más relevantes que les va a ocurrir es que van a necesitar eventualmente más apoyo del que uno esperaría, pero también van a tener grado de autonomía. Por ejemplo, nosotros ya señalamos que van a tener, por ejemplo, herramientas como en el caso de manejo de técnicas de riego o en el mantenimiento de maquinaria y equipo agrícola, muchos más elementos a nivel visual, pero claro, cómo yo ahora pudiese llevarla a un terreno de implementación de realidad. Eso es un esfuerzo mayor y cómo se puede construir algo en articulación, por ejemplo, ¿ya? Sabemos que los elementos por sí mismos pueden ser útiles, pero cuando se articulan de mejor manera, es probable entonces que uno pueda encontrar, ¿cierto?, la utilidad práctica, ¿ya? Por lo tanto, no hay que sesgarse a todas las posibilidades. Hay cosas que están armadas, mapeadas, pero otras que pueden ser trabajadas individualmente en función de la realidad que tenga ese territorio. Es importante entonces aquí, yo creo que aprovechar también el concepto de la articulación, porque aquí, yo creo que las instituciones de educación superior podemos articular oportunidades donde todos estos elementos se pueden trabajar. En particular, nuestra institución, en todos estos elementos, por ejemplo, de software, lo estamos poniendo a prueba, de manera tal que puede ser la oportunidad para trabajarlo conjunto con la institución de educación MTP, ¿ya? Y hacer una sinergia ahí en donde hay un aprendizaje mutuo.
Entonces aquí está la invitación, en el caso del Maletín 1, de que también reconocimos, en función también del pilotaje que hicimos, de las brechas que hay, es decir, los apoyos que las instituciones les deben prestar a los docentes para meterse más en el uso de herramientas tecnológicas en los ambientes, es decir, manejar plataformas es una cosa y manejar tecnologías educativas, ¿ya? Entonces ahí hay un desafío, ¿ya? Uno puede tener mucho material, pero luego, si yo lo voy a implementar en este ambiente que hoy día estamos viviendo ya hace más de un año, es que necesitamos apoyos. Y ahí entonces hay un desafío de las instituciones para prestar esos apoyos y colaboración, tal vez potenciando sus aportes y soportes del área tecnológica con personal más especializado. También yo creo que ahí no olvidemos que las instituciones de educación superior pueden ofrecer oportunidades de apoyo y colaboración en esos ambientes, capacitación o apoyos de implementación para que a los docentes se les sea más fácil. En el ámbito del Maletín 2, para nosotros fue relevante que el alto interés de participar eran en instancias novedosas en el sentido de que el ambiente era ambiente digital. Nosotros todo esto lo hicimos en ambiente virtual, ¿ya? Por lo tanto, vivimos una experiencia en el ambiente digital, ¿ya? Y pudimos dar cuenta de que, claro, uno en la realidad sabe que tenemos bemoles, y esos bemoles tienen que ver con cómo articulábamos correos, cómo trabajamos, y nos imaginamos la vivencia que tiene cada uno de los docentes y los colegios en esta experiencia. Entonces sabemos que hay que planificar. Hay mucho trabajo detrás que no se ve, pero que es necesario para que el proceso educativo ocurra muy coordinadamente. Y yo diría que el desafío adicional es que en este ambiente digital, ¿cierto?, que no reemplaza las aulas presenciales ni los terrenos, ya requiere un acomodo que significa estar trabajándose de manera muy especial. Es decir, hay que ser un diseño institucional un poco a la medida de la realidad. Y eso lo vivimos. Entonces nosotros tuvimos que acomodar, por ejemplo, estas capacitaciones en un horario post-clase para que no interrumpiéramos el itinerario, pero que fuera una oportunidad de apoyo, por ejemplo, para los estudiantes y los docentes que lo quisieran, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que los hallazgos principales es que hay brecha, baja preparación de docentes en plataformas, por ejemplo, como los Moodle o eventualmente los Classroom, ¿ya? Eso es una realidad que hay que atenderla, vivirla y ponerla en contexto para que sea atendida, ¿ya? Y bueno, no olvidar que también otra realidad, y por eso hablábamos de los recursos offline, es que las realidades en el territorio son diversas. Nosotros también tenemos estudiantes que están viviendo en el campo y que no se conectan, y tienes que tener tu plan B. Entonces, aquí la realidad de la conectividad es una realidad que hay que también tomar y mediar, para que podamos llegar a esos estudiantes con otra diversidad de recursos, donde también eventualmente los elementos que aquí están disponibilizados puedan, y los que obviamente el docente va a crear, también los hagan llegar y trabajar creativamente con ese ámbito de acción. En el caso de fichas técnicas, yo creo que lo más importante de los hallazgos es que debe considerarse este trabajo en la importancia de vida, porque va a darles a ustedes un eje central de estos recursos y equipamientos que están ahora en una ficha técnica más organizada, ¿ya? Cómo orientar el mantenimiento relevante hoy día, cómo construir fichas desde las propuestas de actividades de aprendizaje, que en el fondo vayan mediando las necesidades de los equipamientos, recursos e insumos en una lógica de organización, pero también que converse con lo que ustedes también después postulan a proyectos, ¿cierto? Y a una compra, ¿cierto? Que hoy día ya va a estar un poco más sintetizada, dado que esto también fue entregado al Ministerio para que fuera, obviamente, considerado en una mejor aproximación cuando, obviamente, ya fueron invitados al proceso de adjudicación, ¿ya? Y en el caso final del Maletín 4, lo que podemos concluir es que, nuevamente, sabemos que aquí hay muchos desafíos. Sin embargo, que hoy permita la diversidad y la amplitud, ¿cierto?, de poder relacionarse con todos los ámbitos de acción para enriquecer el proceso educativo, hoy día es factible. Yo diría que estamos más abiertos a eso, las políticas públicas también están empujando para ello, entonces hay que considerar todas las posibilidades, ¿ya? Complementar la formación, certificaciones de estudiantes, charlas, visitas guiadas, pasantías, estrategia dual, etcétera. Yo creo que es un mundo de posibilidades que hay que seguir explotando. Eso es lo que nos dio este proyecto y yo creo que la gente tiene esa disposición. Y insisto mucho que la disposición también de los estamentos educativos,
a nivel de educación superior también están abriendo eso. Entonces yo creo que tienen que aprovechar este relacionamiento. Y por lo tanto, aquí también ser súper conscientes de las limitaciones cuando, por ejemplo, en el ámbito de la formación dual se da, y por lo tanto, yo diría que simplificar. Ese es el mensaje, simplificar para establecer convenios estándares, relativamente sencillos, que también las políticas públicas vayan generando incentivos para que las instituciones, las empresas en general puedan, no solo depender del voluntarismo, sino que la voluntariedad a veces pone trabas a que yo pueda llegar a más estudiantes, ¿ya? Y yo creo que el desafío también se da acá en el aprendizaje que sacamos, es cómo entender la mutua colaboración. Y hay un trabajo de formación de los equipos directivos, de los equipos técnicos, en el caso de los especialistas, ¿cierto? De cómo se hace ese relacionamiento, que sabemos que lo hacen. Sabemos que a veces la capacidad individual que tiene ese especialista de relacionarse con empresas y con ambientes para que le faciliten esos espacios. Entonces, pero ¿cómo hacemos el otro diálogo? ¿Cómo convencemos a otros actores los beneficios que tiene de incorporar a estos estudiantes? ¿Ya? ¿Cómo en el fondo la empresa empieza a sensibilizarse con que yo tengo que ahora buscarlos? ¿Ya? Entonces, ahí hay un desafío. ¿Ya? Bueno, obviamente, uno de los aspectos de hallazgo relevante es que, insisto, da relevancia a las redes con educación superior, y ahí yo creo que las redes técnico-profesionales que están trabajando con futuro técnico están dando un poco en el clavo. Hay que darle mucho más impulso, pero creo que es un camino interesante para seguir potenciándolo y seguir conociendo. Y aquí yo creo que lo que nos pasa a veces es que no nos conocemos a un nivel de detalle para generar la confianza y golpearnos las puertas, ¿ya? Y eso es mutuo, ¿ya? Bueno, yo creo que otro aspecto interesante de esto es cómo guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en formación de alternancia, y cómo eso, la verdad, aporta al currículum de manera real, ¿ya? No siendo ambicioso, pero siendo reales respecto a lo que podemos efectivamente ejecutar. Y yo creo que un aspecto importante es hacer la reflexión final, es decir, cómo monitoreamos el cumplimiento de los convenios que generamos para aprender de ellos, porque eso nos va a permitir en el tiempo ir mejorando la práctica, ¿ya? Y bueno, lo más importante que también nosotros creemos que esta área debe hacer, y ahí está lo motivacional fundamentalmente, es que cómo hacemos más énfasis de los procesos de difusión, de incentivo y de difusión de las iniciativas que complementan la formación, pero que también donde están actores clave, es decir, los mismos estudiantes, las mismas organizaciones, la misma institución, y todos los que armamos estas áreas de especialización, ponemos en relevancia lo que se hace. Es decir, hay que darlo a conocer, y eso falta mucho para que efectivamente la comunidad educativa, principalmente los apoderados, las empresas, etcétera, conozcan el nivel de profesionalismo que hay detrás de los actores que están en la formación de estos estudiantes de MTP y también de la educación superior. Entonces, yo creo que hay una sinergia que se puede utilizar para el área completa de agropecuaria, ¿ya? Bueno, en general, eso es lo que quisimos exponer para mostrar en síntesis. Yo sé que esto es muy extenso y teníamos poco tiempo, de lo que este proyecto, que tuvo un año, ¿cierto?, pudo generar. Así que voy a dejar ahora un espacio para atender un poco las preguntas que estaban en el chat, ¿ya? Bueno, me dicen aquí, buenas tardes, ¿dónde encuentro las guías de trabajo y las lecturas sugeridas? Busqué la plataforma de Currículum Nacional y no me fue posible, ¿ya? Bueno, la respuesta para todos. En ese sentido, ya les decía que el Mineduc está disponibilizando, está con todos los proyectos, entonces está de a poco subiendo en el Aprendo en Línea. Yo dejo abierta, ¿ya? Y obviamente conversaremos con el ministerio si ustedes establecen otra forma. Nosotros tenemos todos los recursos, como ya les decía, en estas tres modalidades, el empaquetado, todo armado, si que quieren todo y revisarlo, porque aquí la idea es que esté disponibilizado. Es de ustedes, este producto es para ustedes. Entonces pueden pedirnos directamente el despacho, ¿cierto?, de algo que quieran en puntual, y hacernos una petición más explícita, ¿ya? Sin embargo, respetamos la forma en que el ministerio está llegando, porque él está organizándolo en función de cómo va articulando el material que él va mirando y va disponibilizando de acuerdo a su criterio, ¿ya? Ese es el canal oficial. Nosotros sí tenemos disponible el material que ustedes quisieran conversar. Estamos abiertos a sugerir o a revisar, ¿cierto?, las peticiones más específicas, ¿ya?
Nos preguntan, ¿es posible acceder a un catálogo con todo el contenido del maletín? Sí, nosotros les podemos hacer a estos mismos, a donde nos pidieron las invitaciones, donde despachamos la invitación, dejar disponible. Nosotros la vamos a poder dejar también, si quieren, disponible en la página web. Yo voy a crear un espacio ahí de la institución para que ustedes puedan tener el catálogo de todo lo que quieran revisar, ¿ya? Bueno, sigue siendo la misma pregunta recurrente de cómo descargamos el material, los maletines, ¿ya? Sí, la grabación va a quedar disponible, nos pregunta Pablo Bernal, si toda la exposición estamos grabando, lo vamos a dejar disponible para que quede de acceso, y insisto mucho que vamos a poder trabajar todo lo que nos pidan de manera específica también, ¿ya? Agradecemos los comentarios, dice excelente material, estoy emocionado, gracias, ¿ya? Y Pamela Márquez, gracias por estar, Pamela, nos dice también, está en Aprendo en Línea y en la web de Futuro Técnico, súper importante, ¿ya? Bien, hecha entonces la respuesta, esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Insisto, trabajar muchos requerimientos también pueden hacerlo directamente al ministerio. Nosotros estamos como material disponible con toda la disposición de explicar. Aprovechen el material, motiven a su gente. Si hay dudas, nosotros, al menos como institución, y puedo poner eso a disposición, cualquier duda, cualquier iniciativa, estamos abiertos para dar todas las recomendaciones o soportes, apoyo o trabajo en red que ustedes estiman. Somos parte también de la red Futuro Técnico, así que todo lo que sea necesario trabajar de manera específica, se lo hicimos con la red técnica Futuro en la Araucanía, por ejemplo, cuando presentamos y trabajamos algunas de estas presentaciones, y yo creo que así como esta, podrán haber otras instancias de poder compartir. Así que agradecemos a ustedes esta disposición de estar en este webinar, agradecer, ¿cierto?, el querer estar en tiempos de pandemia, motivados todavía para poder querer seguir avanzar y poder ofrecer la mejor proceso educativo a nuestros estudiantes. Yo creo que nos debemos a eso, así que agradecerles por eso, dar también las debidas, ¿cierto?, recomendaciones de seguir cuidándose, porque en la medida en que todos cumplimos, vamos a poder estar ahí luego en la presencialidad. Muchísimas gracias.